lo está utilizando. Desde luego, hay muchos problemas ahí. Está el problema de la inmigración, está el problema de las restricciones que ahora ponen para el uso de los recursos naturales, como todas nuestras leyes de medio ambiente, etcétera, que en general son buenas, están bien orientadas a que no se desforeste, a que se proteja la naturaleza, pero a veces no dejan a los propios pequeños constructores de viviendas seguir aprovechando los recursos naturales tal como estaban acostumbrados a hacerlo en el tiempo inmemorial. Entonces se enfrentan con ese primer problema. El segundo problema, desde luego, es los cambios políticos y económicos del país que hacen que muchas zonas que antes tenían apoyo para producir, etcétera, ahora ya no lo tengan, y entonces no hay incentivos para quedar y seguir cultivando el campo, y más bien se busca emigrar a otra región del país o a otro país, y entonces quedan abandonadas, como se acaba de preguntar Roberto, muchas casas en el medio rural. Ahí también hay que ver que las viviendas que ahí se hacen tienen una noción distinta de lo que es la durabilidad, de lo que nosotros empleamos en el medio urbano. Generalmente cuando alguien construye su casa en una ciudad, piensa que va a ser, pues si no para siempre, pues va a ser para muchos años. Y que inclusive si comenzó con materiales perecederos o muy frágiles, pues lo mejor es solidificar, hacer la casa más resistente, más duradera, y si dura una generación o dos o tres, mejor todavía. Pero en el medio rural no es exactamente la misma noción. Puede ser que los materiales sean perecederos, por ejemplo las palapas, por ejemplo los bajareques, por ejemplo los adobes, pero son materiales que en general se pueden reponer, se pueden volver a construir, o inclusive la propia vivienda se puede volver a levantar con relativa facilidad. Y por último, el problema que se tiene en este medio es que no le llega realmente al medio rural la asistencia técnica. Es rarísimo que lleguen hasta el medio rural asistencia técnica en materia habitacional. La hay en el medio urbano, afortunadamente ya, hay muchísimas experiencias en ese campo, pero el campo, o sea, el campo mexicano está igual de abandonado en cuanto a lo que se está haciendo a favor de lo que se ha querido. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, a mí me tocó, por ejemplo, en los años 70, elaborar un pequeño estudio para ver qué facilidad había de apoyar a las comunidades ejidales de Aguascalientes para que pudieran armar un programa de mejoramiento de vivienda y de sus asentamientos, de tal manera que se juntaran los esfuerzos de la entonces Secretaría de Obras Públicas, estoy hablando del señor Echeverría, no existía todavía hasta ahora, y la Secretaría de Reforma Agraria. Entonces, las dos iban a apoyar esto, se iba a asociar al gobierno del Estado, y era básicamente para comunidades ejidales. Me dieron muy poco tiempo, querían que yo hiciera unos prototipos de vivienda, y dije, ¿cómo voy a hacer prototipos de vivienda si ni siquiera sé cómo vive actualmente la gente? Denme ustedes un mínimo de tiempo, 1 o 2 meses para hacer un recorrido por el Estado. Yo lo voy a recorrer comunidades ejidales y voy a sacar de ahí algunas experiencias con las que probablemente podemos implementar un programa de asistencia técnica. Lo que me encontré es que en ese estado había como una gran variedad de soluciones que corresponden a los recursos, pero que responden también a los distintos nichos de medio ambiente que hay. Entonces, por ejemplo, había desde las soluciones más modestas, que significan muros de piedra acomodada sin punteo y techos de paja prácticamente, de zacate, hasta estas otras que están aquí abajo, que ya son una serie de muros de tabique recocido, con algunas cadenas y con sus bóvedas velarias en
lo que hay muchísimo son construcciones rurales de adobe. Tanto en los pequeños poblados rurales como en los asentamientos que yo llamaría urbanos, es decir, pequeños pobladitos que ya son pequeños centros de servicios para una zona rural, pero no dejan de ser pueblitos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que ahí todas las construcciones efectivamente son de adobe cerrado. Bueno, no todas, pero sí, como el 80% de las zonas que yo recorrí era esta la solución, y las otras dos extremos, el más rudimentario y el más sofisticado, quedaban en los polos. Pero esto era la gran mayoría de las soluciones. Y lo único que variaba es que según los recursos que tenían, pues o dejaban los muros de adobe sin ningún revoque, sino el adobe tal cual, o le hacían un pequeño revoque de tierra y cal, que apenas servía para dar una superficie de protección al muro, o, por ejemplo, esa que vemos a la izquierda, no tenemos un articulador, ¿no? Esa que vemos allí a la derecha, arriba, era una tiendita de un pequeño comerciante que ya tenía un poco más de recursos como para recubrir su muro de adobe con una especie de fachada de ladrillo. O sea, es una fachada pegada a la fachada original. O si tenían un poquito de más recursos, entonces ya hacían aplanados más sofisticados y cenefas, marcamientos, etcétera. Y allá en esa escuela rural, bueno, hasta le ponían algunas pequeñas antenitas, alguna cosa para la distribución de un equipamiento. Entonces, como ven ustedes, pero el sistema es el mismo, es adobe, una cubierta a base de rollizos de los árboles que hay por ahí, que son mezquites y son de ese tipo de árboles, y tabletas del mismo material y enterrado encima con una capita mínima de tierra y cal para dirigirla, la pendiente, hacia esos tubos de desagüe que tiran hacia afuera el agua del agua. Y con eso se resuelve. Ahora bien, la siguiente, por favor. Yo traté de ver dentro de qué rangos espaciales se manejaba esto. En primer lugar, con los terrenos. Y llegué muy rápidamente a varias conclusiones. Igual que en el caso anterior, hay polos. Por ejemplo, en el caso A, pues era el polo más pequeñito, en donde la superficie es de 200 y pico de metros cuadrados, y era simplemente la casa de una señora ya viuda que le había dejado ese pedazo de terreno, y prácticamente era un cuarto redondo donde vivía la señora ya de edad. En cambio, en el otro extremo, ya era un terreno muy grande, de 1800 metros, en donde realmente el espacio que ocupa la vivienda, que está aquí en esta esquina acá, es muy pequeñito comparado con el terreno, pero los espacios complementarios que debe tener esta vivienda son decisivos. Algunos hacen sus añares, sus graneros de adobe, inclusive sus eras para tener allí, hacer algunas labores de complemento de la cosecha, un pequeño huerto, una milpa, algún establo, en fin, varias cosas que complementan la actividad a la que se dedica esta familia. Es una familia campesina. Este es el otro extremo, es un ranchero un poquito más recursos. Pero en el medio había otros casos. Por ejemplo, este de ahí, este B, que se ve muy extraño en esta tipología, era un tipo de casa que estaba haciendo la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria en aquel entonces, estoy hablando del año 73, como una mejora para la vivienda rural. Eran casas que era el terreno, los jardincitos y la casita, es así, con materiales de tabique,
castillos, losas no era de concreto, pero era de bóveda catalana sobre briguetas prefabricadas, y la distribución de la casa era muy singular. Eran recámaras con closets, inclusive había un espacio que estaba marcado como desayunador, que verdaderamente era ridículo. Se veía que esa casa la había proyectado alguien en la Ciudad de México con las manías y con las formas que se utilizan para una pequeña casa de clase media en la Ciudad de México. Entonces quería repetir ese modelo para una vivienda rural, desde luego con el baño adentro, ¿no? Siendo que estos poblados no tenían agua corriente, por lo tanto, ¿qué caso tenía el baño adentro de la casa? Entonces tenían una serie de problemas realmente. La cocina también adentro, por supuesto. Entonces, estos otros dos casos, el C y el D, eran los más frecuentes, o sea, oscilaban entre los 800 y 1200 metros más o menos, y más o menos eran los que yo identifiqué como los que tienen las cualidades o lo que una familia campesina media espera, digamos, de un terreno, un poblado, para hacer su casa. O sea, no es nada más el terreno para la pura casa, sino para las actividades complementarias que esa familia está acostumbrada a hacer. Es un poco lo que decía el maestro Aires hace un momento respecto al posible trabajo en la vivienda urbana, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que no se toma en cuenta y que hay que tomarlo en cuenta, porque, bueno, pero aquí las actividades complementarias de la vivienda tienen que ver con la actividad rural, con la actividad productiva rural, y las viviendas lo deben tener. Ya después de eso me metí a ver, bueno, y cómo son las casas por dentro, cómo las están usando. Este es simplemente un testimonio, es simplemente una especie de levantamiento psicológico que a mí me ocurrió hacer para tratar de entender qué se podía proponer para mejorar esto. Esta es la casa de la viuda, que prácticamente tenía todo resuelto. Tenía un espacio para dormir, ahí mismo tenía un espacio para cocinar, tenía un petate por si llegaba alguno de sus hijos a visitarla, y entonces esas líneas punteadas que ven ustedes ahí se refieren a petates, fue poner en el suelo y ocupan. Y tenían los petates enrollados en algún rincón de la casa, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso amplía las posibilidades de alojar en la familia. Por eso le pongo un mínimo o un máximo de personas según lo que yo diría de capacidades de amueblamiento y de, vamos a decir, amueblamiento extra. Es como cuando nosotros en una casa urbana pues compramos un colchón inflable porque viene una visita y no tenemos dónde acomodarla y la ponemos ahí en la sala y compramos un colchón inflable o algo así. Entonces, sí, a veces ya distinguían entre un espacio para cocinar separado del espacio de estar y dormir. Este era muy interesante porque este espacio en medio, que aparentemente es una circulación desperdiciada, sí era un lugar muy útil porque ahí justamente se ponían los aperos, muchos aperos finos, vamos a decir, de labranza, herramientas, etcétera, iban aquí y ya después no entraban a los cuartos vivientes. Y esta de allá, esa vivienda de 4 habitaciones, ya fue uno de los casos no muy frecuentes, vamos a decir, que yo encontré. La siguiente. Ahora, aquí, por lo mismo, me vi obligado a ver, bueno, ¿y cómo construyen sus casas? ¿Cómo es que construyen sus casas en los ejidos de Aguascalientes a mediados de los años 70? Entonces, me puse a analizar, aquí vemos el método más primitivo, que es nomás amontonar piedras y ponerles un techo de paja, y allá en el otro extremo está el otro polo que les mostré, que es aquí. Este es de la primera foto más, que aquí es una solución todavía más pequeñita, que es un
aquí en cambio tenemos la solución más sofisticada, que eran ya muros de tabique, cadenas y bóvedas velarias de ladrillo, que son una solución muy interesante, muy bonita, que ya se da en la frontera con el estado de Jalisco, porque ahí cerca ya está la región de San Juan de los Lagos, donde estas bóvedas velarias son muy comunes. Entonces, o eran muy comunes. Aquí hay otros casos intermedios y aquí hay otros casos también. Aquí ya vemos las soluciones con cierta decoración en las fachadas, inclusive con piedras o con concretes. Esta de aquí es la de, creo que esta es la de la Secretaría de la Comisión Constructora. Y entonces yo me puse a ver, bueno, y esto desde el punto de vista de ventajas para los usuarios que representa cada solución constructiva. Entonces me puse a calificar, pues, con ayuda de termómetros o con ayuda de viendo, etcétera, viendo, observando, y bueno, ¿qué les da en términos de microclima, de mejorarles el clima imperante? En términos de humedad en el ambiente, les protege la lluvia, les protege de la humedad, pues estos techos de paja, pues realmente poco. De temperatura, pues los muros sí, pero la paja no mucho. Aquí en cambio ven ustedes en el otro extremo estas consideraciones de resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento y seguridad. Porque algunas, por ejemplo, estas primeras no tenían ni puertas, eran así nomás abiertas. Y ya aquí ya empezaron a aparecer puertas, etcétera. Y aquí ya eran puertas metálicas, ventanas metálicas dentro de acá. Entonces, pues se llenaban distintas condiciones de satisfactorios, vamos a decir, que da cada uno de estos sistemas constructivos. Pero entonces me puse a analizar, bueno, ¿y esto cuánto le cuesta a la gente hacerlo? Y aquí es donde viene el problema de cuáles son los límites de la asistencia y hasta dónde debe llevar la asistencia. Yo estuve analizando y veía que estas soluciones más rudimentarias, incluyendo a estas, hasta acá prácticamente todo lo podía hacer la misma gente. Es decir, las piedras pues, estaban ahí en el río porque está cerca. La paja, pues es de las plantas que hay allí, o acá el adobe, pues también es eso. Aquí también, en esta solución que es esta la estamos marcando, porque esta es la que representa el 80% de las soluciones que yo estuve analizando. Entonces aquí, el adobe, hasta aquí, pues lo sacan del terreno. Lo que necesito es que tengan tiempo de fabricar sus adobes. Y los rollizos de mezquite para el techo y las tabletas de mezquite para el cerrado, pues ahí mismo de los mezquites de los alrededores. Entonces no necesitaban más que su propio trabajo, su propia faena y su propio tiempo, desde luego. Y eso tenía un valor, desde luego. Entonces yo estos valores visuales los puse entre paréntesis. Pero a partir de estos sistemas constructivos, y sobre todo ya en el valor de lo que podía hacer el propio usuario iba disminuyendo y en cambio lo que tenía que adquirir en otros lugares iba aumentando, sobre todo en lo que se refiere a recursos humanos especializados. Aquí yo dividí entre materiales y recursos humanos, entonces aquí, pues aquí también son recursos no especializados por los propios usuarios, hasta acá, pero aquí ya empiezan a aparecer que hay que pagarle al que me va a traer la puerta o voy a comprar una de desecho, lo que sea, y algunos materiales también hay que empezar a pagarlos. Entonces, finalmente nos daba
valores, sumando virtuales con reales, con valores monetarios que había que pagar, pues evidentemente nos daba un valor mucho más atractivo respecto al, digamos, al promedio de los satisfactores que brindaba este sistema de ahorro, que no es lo mejor, no cumple a la perfección con todos los satisfactores que cumple este, pero, digamos, los llena hasta un nivel, vamos a decir, aceptable o más que aceptable, sobre todo en el caso de comportamientos térmicos, tanto del Adobe como del Serrano, que son insuperables frente a todos los demás sistemas. Entonces, y que le permite una inversión menor, siempre y cuando tengan tiempo para distraer en el esfuerzo de lo que significa una especie de autoconstrucción. Si no, tienen que recurrir pues, a maestros bovederos o maestros albañiles o herreros, lo que nos dijo Roberto hace un momento. Entonces, con esto, yo digo, bueno, entonces, pues vamos a proponer soluciones sobre esta gama sobre este tipo de sistemas constructivos, pero tratando de mejorar. Entonces ya salieron una serie de prototipos en los que inclusive preveíamos cómo podían ir creciendo gradualmente, cómo se podía recurrir al Instituto de Ingeniería para ver cómo se podía mejorar la resistencia del adobe, cómo sustituir, porque ya había prohibiciones de tipo ambiental para que no corten árboles, para que no hagan eso, ¿no? Entonces ya estaba muy limitado eso, entonces empezamos a buscar una solución alternativa con unas silletistas que ellos mismos podían prefabricar en sitio, no individualmente, sino comunalmente por cada poblado, tenían una plantita de pequeños prefabricados que les fabricaran las pequeñas silletas que necesitaban para eso, y las tabletas, con una bloquera que podían hacer ladrillos de cemento arena, vamos a decir, ¿no? Que se pueden fabricar con máquina ponedora, ahí en el mismo lugar, y entonces pues con eso mejoraba el sistema, vamos a decir, y se les daba un terreno, desde luego, no muy distinto del que ellos están acostumbrados, en donde encontraran el mismo tipo de espacios civilizados para sus necesidades productivas. E inclusive, la siguiente. Perdón, en esa relación vamos a empezar a volver. Así sí, es buena pregunta. En esta época, la anterior, por favor, está aquí. Es una letrina afuera de la vivienda. Afuera de la vivienda también es una unidad de agua, vamos a decir. Ellos no tenían agua corriente en el poblado, pero sí tenían la Comisión Constructora. Lo que sí hacía era que ponía una red de ¿cómo se llama?, de grifos cada 30 o 40, 50 metros más o menos en las principales calles del poblado. Era una llave pública, vamos a decir, y ahí iban, llenaban y entonces esto lo teníamos aquí una especie de, aquí no se alcanza a ver, pero teníamos aquí un depósito encima de este, para que pudiera inclusive utilizarse este espacio como para bañarse, prepararse, por decir algo, ¿no? Y acá para lavar la ropa. Entonces era también se estudió un fogón mejorado para que no tuvieran que estar tener sus fogones en el suelo, sino que levantaran un poco más. En fin, con todo esto más o menos se logró resolver estos prototipos que desgraciadamente después ya no tuvieron, se les acabó el tiempo y el interés a las dependencias que iban a proporcionar esto para seguir adelante con el proceso. Pero a mí me dejó una experiencia que realmente si uno quiere ayudar, tiene primero que aprender. Por eso yo me puse a mi práctica de esta educación
aprender asistiendo, o sea, o asistir aprendiendo, como ustedes prefieran. O sea, es necesario primero aprender y entender qué es lo que hace la gente, cómo lo puede, cómo lo ha hecho hasta ahorita, antes de proponerles algo realmente distinto, novedoso, etcétera. Y más bien uno es el que tiene que aprender, y no ellos. Uno es el que tiene que aprender, entonces ya con esa pregunta, uno a lo mejor tiene un ayudar, así es. Bueno, este era el resultado final que se pretendía, incorporando los elementos decorativos que para ellos son familiares, y así es todo. Este es otro estudio muy anterior, porque este es de los años 60. Este se limitó nada más a constatar esta característica de que les digo, de que son culturas muy estables, algunas son centenarias, que abundan en nuestras regiones mexicanas. Esto está a 100 kilómetros escasos de aquí de la Ciudad de México, que es la zona entre Tlahuaca, que es esta, y Cocotitlán, que es otro pequeño poblado, Atlacomulco está más para acá, y Toluca queda por acá. Este era el conjunto industrial que se estaba proyectando en esa época para las fábricas de la Federal de Industrias Unidas, y este tenía interés en ayudar en lo que se pudiera a que los obreros que venían de los tejidos alrededor pudieran mejorar sus condiciones de vida, incluyendo sus viviendas. Entonces, yo hice un estudio de tipología de viviendas en esta zona. La siguiente. Nuevamente aquí la tipología se basó en encontrar, por un lado, los casos más sencillitos, los más modestos, hasta los más sofisticados. Naturalmente los más modestos estaban en las zonas, en los tejidos de riego, donde las adaptaciones son dispersas, y en cambio los más sofisticados quedaban en las zonas urbanas o urbanas. Este es el caso típico, vamos a decir, es una casa típica, casa manzana, esta es su parcela, que en realidad es un minifundio, no es mucha extensión la que, además estamos hablando del cultivo del maíz prácticamente. Esta es la casa, por ejemplo, la casa, esta es la relación, vivienda, predio, es esta. Naturalmente, el espacio alrededor de la vivienda está despejado. Ahora, ¿la vivienda cómo es? Bueno, pues en planta es un pequeño portal de acceso, dos habitaciones, no detalle aquí su amueblado, etcétera, que básicamente viven justamente para estar, para cocinar, etcétera, para dormir. Y un pozo, un pequeño pozo que es este, y como complemento, un pequeño altar doméstico, que es un rasgo muy característico de nuestras culturas indígenas. Es decir, recuerden ustedes que en Teotihuacán, si nosotros visitamos las entidades corporativas que hay ahí, son conjuntos de 14 o 15 familias, bueno, los edificios que quedan, que vivían juntas en una manzana de 60 por 60 metros, y luego tenían una sola entrada común, como nuestras vecindades actuales del centro histórico de la Ciudad de México, como una sola entrada, y ahí lo primero que uno se encuentra en una vecindad actual de la Ciudad de México, que es son altas históricas, que llevan a otro de la preferencia de la pequeña comunidad. Entonces, bueno, pues en las viviendas teotihuacanas también había un pequeño espacio de tipo ceremonial, y ya entonces entraba uno al resto de las viviendas. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Esta es la liga, digamos, la diferencia que hay en algunas partes, no en todas, en otras no, con los aspectos religiosos, inclusive que vienen de la época prehispánica. Porque aquí, más que una pequeña capillita de iglesita, es en donde está el altar, que justamente el día de muertos o el día de celebración de alguien que falleció de la familia, es cuando se adorna, se le ponen panes, bebidas, tequilas, todo
tantos difusos, y además es casi el único lugar que se decora un poquito mejor, a pesar de que es una casita en miniatura, es como si fuera una casa de muñecas. Entonces, desde mi punto de vista, estas cosas que... y luego además, aquí se ve también cómo también aquí está asociado perfectamente muchas cosas. Por un lado, la protección microclimática, porque aquí los muros fundadores que son excelentes y el portalito que da sombra es magnífico, ¿no? Está siempre todo muy bien orientado, pero el tejado es una zona fría, es más fría que aquí en la Ciudad de México, que anda por una altitud como de 1600 metros, entonces ya en invierno hace un frío bastante duro. Entonces aquí el tejado es a pasar mucho frío, el adobe no, pero el tejado sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que encima de estos cuartos habitables, encima del mismo portal, hay un tapaco. Y el tapaco además es donde se acumula no toda la cosecha, porque la cosecha en cuanto sale, pues se va a donde pueda vender o al mercado o a donde sea. Y aquí es donde se guarda la parte de la cosecha que es para la consumo. Entonces aquí se almacena una cantidad bastante considerable de maíz, de lotes, para el resto del año, y a la siguiente cosecha se va a volver a y nuevamente esto está asociado, bueno, aquí no está representado, pero hay una escalerita de Piticón, se sube al Tapanco. Yo estaba en esos Tapancos, yo los conozco, y bueno, aquí subían las señoras de la casa en las tardes a rezar el rosario, a distintas actividades que ligan lo productivo con lo religioso. Es una cosa que hay que tomar en cuenta de nuestra cultura, es una cosa muy, muy estrecha todavía en algunas de ellas, y hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo también. Bueno, aquí, para irnos más rápido, aquí tenemos otros casos. Ya es una casa urbana, muy pequeñita, pero en donde ya hay espacio para animales, por ejemplo, donde ya hay cuartos más diferenciados, sigue viendo el mismo detalle de los portalitos, pero el sistema constructivo sigue siendo el mismo, y la idea del tapanco sigue siendo la misma. La siguiente, por favor. Estos ya son casos un poco más grandes, y este ya es un caso urbano. La casa principal del pueblo de la plaza principal de Cotitlán, hay esto, pero el detalle del portal, no solamente como elemento constructivo, sino como elemento psicológico, característico de cualquier vivienda que se considere vivienda, sigue siendo importante, a pesar de que estamos hablando de una residencia, ¿no? De una familia poderosa por la ciencia. Aquí lo vemos, y esto no es nada más privativo de, a veces hasta en este poblado donde están a veces casitas, miren, ya vencidos inclusive las ligas de los portales, pero ahí siguen, aunque sea con dos columnitas y arbolitos, pero sigue siendo como un elemento distintivo, un elemento, por un lado, de bienvenida, de distinción, etcétera, que la gente lo hace con gusto. Y en otros, por razones también climáticas, pues también es un característico. Toda la región del Papaloapan, Cotamaloapan, muchos de los poblados a las orillas del Guerrero, por no decir la Cotamaloapan, ¿verdad? Son pueblos aportalados todos, ¿no? Pero estos portales ya no existen, perdón. Esto que están ustedes viendo son fotos que yo tomé en los años 70, en los años 70, y si ahora vamos a Cotamaloapan, pues ahora ya no hay nada de eso, prácticamente ya desapareció, todo. Bueno, la otra cosa es que dentro de estos factores culturales en el medio rural, se nos olvida también otra cosa que es importantísima, también de una herencia que existe en varias partes, la participación de distintos sectores de la sociedad
mamica inclusive en la producción física de la vivienda es decisiva. Esta foto repite una foto que nosotros tomamos ahora recientemente para las chinampas, en donde un chinampero está enseñando en la chinampa a su hijo, pues ahí está dando una pequeña lección de cómo son las plantas, etc. Ya se ve al niño ahí pendiente de lo que le dice su papá. Aquí es también un techador, es decir, alguien que está haciendo un techo de jamamil en la Mixteca oaxaqueña. Aquí estamos viendo que se está haciendo una casa de troncos. Pues aquí vemos de dónde lo saca prácticamente. Ya esto ya no se puede hacer, porque cada vez hay más restricciones para eso, justificadas desde luego, pero el problema es que ahora ya no tienen ese material como recurso, ¿no? Entonces, y del mismo material salen las piezas de madera, pero aquí el artesano local le está enseñando a su hijo los efectos del oficio, ¿no? O aquí, que es la costumbre del techo con todas sus variantes, el trabajo en común, la ayuda de varias familias a una sola o a una sola persona, porque va a ser su casa en el poblado y hay que ayudarlos. Y esas cosas que todavía en algunas partes están vivas, no se aprovechan, se desean, pues si tuvieran más tomar en cuenta. Es un poco lo que dice Roberto, que no se toman en cuenta muchas de estas particularidades, son ignoradas y todo se vuelve papeleo, todo se vuelve escritura, todo se vuelve exigencias burocráticas, ¿no? También. Ahora, en el medio urbano, allí hay otro problema que yo sí creo que es importante tomar en cuenta. Por un lado está lo que llamo las preexistencias culturales en cualquier urbe, chica, mediana o grande. Siempre ese lugar, a menos de que se haya fundado hace medio siglo, tiene desde hace un siglo, o de siglo y medio, o de 2 siglos, o de 3 siglos, o de 1000 años, o de 2000 años. Es decir, depende. Hay sitios con una longevidad como asentamientos, como Cholula, por ejemplo, tiene como 2000 años, ¿no? Entonces, ahí hay que ver esas resistencias, hay que entenderlas, hay que reconocerlas y ver cómo están influyendo en lo que vamos a hacer. En segundo lugar, eso ya lo destacó muchísimo Roberto, es la necesidad de suelo, pero también cómo se parcela el suelo, cómo se subdivide, etc. La carencia a veces de equipamientos y servicios que son necesarios para la vida social, la vida de la comunidad urbana, y desde luego, dentro de eso, entonces, ¿qué modalidades puede tener la parte de asistencia técnica? No me estoy refiriendo a la asistencia financiera o legal o organizativa, que es muy importante, sino a cómo se hacen las cosas, cómo se proyectan, cómo se construyen las ciencias. Bueno, aquí nada más les recuerdo, por lo que se refiere a la Ciudad de México, está este mapa todavía que sigue siendo para mí una guía. Lo consulto con frecuencia porque es un mapa que elaboró el arquitecto Luis González Aparicio, que publicó en 1968, en donde se ve aquí al lago de México, se ve por aquí anda Tenochtitlan. Aquí está Tenochtitlan. Estas son las orillas. Y todo lo demás, aparte de Tenochtitlan, todo lo demás, estas leyenditas que ven ustedes aquí, son muchísimas, tiene el nombre en náhuatl del pequeño poblado que ahí había. Y yo veo, por ejemplo, por aquí anda Tepepilco, por ejemplo, que es uno de los poblados que se identifica como una pequeña isleta dentro de la Laguna de México. Bueno, Tepepilco ahora es un barrio de Quistinagua, todos están aquí, o sea, esos nombres no se han perdido, los topónimos siguen siendo los mismos, nada más que se les da
ha agregado nombres de santos, San Martín de Sináhuac o San Lucas o San Gregorio Atlacunco, o lo que sea, y antes, en la época prehispánica, era nada más Atlacunco. Entonces, ya existían toda nuestra enorme metrópoli se levanta sobre cosas que existían desde hace mínimo 500 años y de algunas partes se van hasta 1000 o más en el Valle de México, aquí en ahora, dentro de eso hay una cosa que me llama mucho la atención: cómo se urbanizan las cosas donde va a haber viviendas según las clases sociales. Para mí es yo aprendo también cuando voy constatando ciertas cosas. Por ejemplo, tanto Jalisco Federal como Ciudad Universitaria comparten los dos la misma característica. Tenemos asentamientos, todos los asentamientos, que eran imposibles hasta mediados de los años 40. Nadie se imaginaba que estos pedregales se iban a organizar. En las cartas urbanas del siglo XIX, todo los pedregales aparecen como una mancha blanca y dicen nomás Malpay. Es decir, es tan malo lo que hay ahí que ni vale la pena tomarlo en cuenta. Todo lo demás sí se ve la topografía y eso, pero la zona de pedregales aparece como una mancha blanca y más un letrero que dice Malpay. Sin embargo, la Ciudad Universitaria y la visión, digamos, de Luis Barragán, que fue el que proyectó aquí Camino de Pedregal San Ángel, coincidieron en lo mismo. O sea, para urbanizar aquí hay que adaptarse al terreno, y entonces en los pedregales ven ustedes cómo pues las calles ahí van dando vueltas, más o menos tratando de adaptarse lo más que pueden a la topografía. Y lo mismo en Ciudad Universitaria, no tenemos una retícula en la parte de especialidad. En cambio, si nos vamos hacia el oriente, nos encontramos, también hay pedregales, pero ahí hay retículas. Por ahí es donde empiezan los problemas de la asistencia técnica, porque esto es resultado de una asistencia técnica perfectamente mal entendida. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me tocó trabajar a fines de los años 70, durante algunos meses en la oficina de plano regulador de la Ciudad de México. Entonces ahí tenían todos los archivos de los proyectos que se hacían para la ciudad, y los hicieran y los hicieran. Y ahí estaban los proyectos. Y entonces a mí me tocó ver ahí en el archivo de plano regulador los propios que les hacían, que eran planitos muy rudimentarios, en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, a los emiratarios de Santa Úrsula, a los emiratarios de San Pablo de Tetlapa, a los emiratarios de la Candelaria, en fin, a distintos grupos de emiratarios, para lo que entonces la ley agraria consideraba derechos de los ejidos a hacer poblados ejidales. Y esto era como colonias ejidales. En un principio así estaban considerados. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Quién hacía esos proyectos? Venían firmados por ingenieros topógrafos, que eran topógrafos del Departamento de Asuntos Agrarios. ¿Y qué hacían? Una retícula. ¿Y qué hay aquí? Eso no importa, tú haces una retícula y ya, eso ya, no estoy dando lata. Y entonces hicieron varias retículas. Aquí vemos las retículas que se fueron proponiendo a lo largo del tiempo. Y yo vi esos planes, porque ya estaban empezando. Y después me metí a ver cómo estaban llegando estas urbanizaciones, la siguiente.
Y era eso. Así comenzaron. Ahora ya no lo reconocemos, porque ya les ha costado, miren, les ha costado a los legales, les ha costado muchísimo más trabajo que a cualquier otro batallar con este tipo de medio ambiente, porque están batallando contra la tierra, contra el cerebral. Unas casas quedaban arriba, otras quedaban sumidas en hoyos, las calles no se podía transitar por ellas porque estaban frecuentemente obstruidas por manchas de rocas que no se habían movido. Todo eso, con el tiempo, con muchos años, se fue resolviendo y todavía quedan por ahí algunos vestigios que se pueden eliminar, pero realmente fue dificultarles al máximo las soluciones con ese tipo de asistencia técnica y luego dejándolos para que ellos mismos resolvieran como pudieran la documentación. Así es. Otro caso en el que también hacen esto, porque eso ya fue a fines de los 70, pues sí, yo efectivamente acompañé a mi maestro a dar una mención aquí por unas observatorios cuando estaba comenzando, pero a mediados, eso fue en los 50, pero ya en los 60, yo era muy joven todavía, entonces me cayó un proyecto para hacer una casita económica en un barrio de San Salvador que ya se estaba empezando a avanzar, se llama Colonia Reforma. Entonces, esta es una vista de los comienzos de Ciudad de Salvador y esta es una foto de Google que yo acabo de tomar ayer del sector de la Colonia Reforma, donde yo pienso que ahí deben estar todas las casitas que estaban ahí. Pero lo que pasa es que no las encontré así, una por una. Supongo que ahí están algunas de ellas todavía y otras quizás ya las tiraron o algo. Pero no las reconocí porque, claro que la gente no tiene suficiente con lo que se ofrece, con lo que explicaba Roberto también, la gente. Y en este eran los prototipos. Eran prototipos de mi socio en aquel entonces, Leonardo Vinci y yo, propusimos a un primo mío que era constructor y que quería convencer al propietario de los terrenos que él podía hacer una solución de vivienda determinada, muy económica, en donde cada casa no costaría más de 20,000 pesos costo directo. Naturalmente, el costo de la casa era 20,000 pesos. En esa época, una casa, digamos, de clase media, andaba entre los 200 y 300,000 pesos. O sea que, pues esto sonaba a primera vista muy, muy atractivo, muy accesible. Había que ver cuánto iba a ser el directo sobre estos 20,000 pesos, había que ver cuánto iba a costar el terreno, etcétera. Pero el costo de la construcción era. Y era un sistema muy sencillo a base de bloques de cemento, arena. Estos elementos eran prefabricados, integrados a la fachada, columnas prefabricadas, unos parabrisas de cimentación aquí abajo y unos dados prefabricados, y estas eran fibras de cascarón de 4 centímetros de espesor para muebles hiperbólicos, pero con fibras metálicas, totalmente con un juego de fibras metálicas, servía para muchas casas. Entonces, con distintos métodos de colado rápido, cargado rápido, etc., se pueden hacer rápidamente estos casos. Lo hicimos, pero para uno que sirvió fue para que el dueño de los terrenos vendiera más rápidamente todo, porque la gente sabe que
todavía los casas, los prototipos. Probablemente sí le compraron algunos, pero en realidad a él lo que le interesaba era deshacerse lo más pronto posible de los terrenos que había apropiado, sin saber con qué la tiene. Me parece más interesante algunos ejemplos que han ensayado en otras partes, no en la Ciudad de México. Ese me parece interesante, que es el conjunto de vivienda con participación necesaria en su construcción que hizo en Guadalajara Alejandro Son, conjunto creo que es por Marrón, no me acuerdo cómo se llama. Es un buen diseño humano. Desgraciadamente las casas son todas igualitas, pero bueno. Sin embargo, sí hubo efectivamente una participación de los propios usuarios, no diría que en todas, pero en muchas de las operaciones de construcción sí participaban. Y bueno, el resultado final no fue malo, así todos. Este otro me parece que también es necesario evocar el trabajo que tuvieron algunos de los agrupaciones de ONGs y grupos de sectores de las cooperativas, como ahora COPERI, sigue siendo este núcleo que tiene en Santa Rafael Chamapa, que me parece un primer buen resultado de que sí se podía lograr que con un sistema cooperativo se pudiera construir un conjunto así. Por favor. Y aquí les muestro un ejemplo interesante que sí creo que es de asistencia para el proceso, para la producción social de vivienda, porque es la participación que tuve en el diseño urbano del conjunto de Molino, que acaba de mencionar hace rato. Yo estaba en esta época en la UAM, y me llamaron Chema y Roberto para ver si quería yo hacerme cargo de hacer un diseño urbano para ese terreno, era un terreno nada más, y se pretendía que varios grupos organizados, cooperativistas, tuvieran un territorio aquí donde levantar sus conjuntos. Yo no debía llegar al detalle de cómo debían ser las casas, ni siquiera de cómo debían ser los terrenos, sino nada más hacer una especie de organización general, ubicar las principales realidades para que esto funcionara desde un punto de vista vial, ubicar los equipamientos necesarios para que esto tuviera lo que debe tener un conjunto de esta naturaleza, aquí están señalados, y estos tres que están aquí van a verlos después ustedes, porque vienen detallados. Por ejemplo, se les asignaron al grupo de CETI, me parece. Entonces, ellos hicieron ya las soluciones particulares de lo que había que hacer, incluyendo la casa. Entonces, mi labor era interesante porque yo entregaba esto y después tenía que estar en contacto con los grupos para ver sus soluciones de detalle, de tal manera que más o menos fueran coincidiendo con la instrucción general de todo esto, para que hubiera acceso a los equipamientos, para que aquí mismo hubiera ya algunos pequeños equipamientos que ya estaban señalados en el plano, que los respetaran. En fin, era un diálogo muy interesante de cómo ir resolviendo esto en donde se juntaba mi visión, que era la de conjunto, con la visión particular de cada grupo, que era la de detalle. Y ellos además traían a sus propios técnicos, porque yo dialogaba con los representantes de los cooperativistas, pero también con sus técnicos. Entonces, era un diálogo muy interesante. Eso me pareció una experiencia interesante de una modalidad, digamos, de asistencia técnica que en este caso pues,
parece haber funcionado. Lo único que no funcionó, la anterior, por favor, la anterior, es que en el proyecto original, esto que está aquí marcado, era un espacio que se reservara para el eje 10, que ya no pasa por ahí, pero que en los planos de desarrollo urbano, los planos delegacionales de desarrollo urbano de esa época, en 1982, de los más próximos, sí estaba marcado que pasaría por aquí. Entonces, a la hora de la hora, desviaron esto y entonces se quedó sin ser eje vial, y por lo tanto, esto que yo había previsto como un corredor urbano importante de comercio a los lados del eje vial, pues tampoco tuvo sentido, pero aquí lo podemos reconocer, estos espacios siguen ahí. Esta es una imagen también de Google, y aquí ven ustedes, y ya entonces vienen los proyectos detallados, y ya después de ellos, la siguiente, van hasta las soluciones de vivienda. Me parece que es el proyecto de Alejandro Suárez Farellón, en donde prevé inclusive etapas de crecimiento para los distintos módulos de vivienda que se puede proponer para los. A mí me pareció una experiencia interesante, en donde no necesariamente una sola persona hace todo, sino que alguien llega hasta un cierto punto y se encuentra con y dialoga y se acuerda, porque había que hacer acuerdos también para ver, a ver, tu mueble aquí, pues yo de nuevo acá, y entonces ya quedaba la solución. Bueno, ahora, ya para terminar, dos cosas. Por un lado, creo que sí son importantes lo que sea a la vivienda y también a la urbanización, tomar muy en cuenta los efectos técnicos y económicos de todo esto, las tipologías constructivas que imperan en cada sitio que uno pretenda asistir, el equilibrio entre recursos reales, naturales, humanos de la comunidad y sus requerimientos, y entonces adaptar a ello qué modalidades de asistencia técnica y económica podemos usar. Aquí política, pero es política, y que haya convicción y decisión política de realmente decir las cosas, porque ya van varias veces que los mejores proyectos que se le pueden construir a uno se quedan ahí en el cajón para otra ocasión. Así de favor. Desde luego, los principales problemas, que es la carencia de infraestructura y servicios, tanto en las colonias populares, una foto de 69 de esta colonia Salma de Guadalupe, ahí en una federación de Gustavo Madero, en donde pues nomás acomodaban aquí los árboles para cuando venía la pipa y ya pasear allí y ya después ir sacando cada aquí necesidades. Es otro que todavía existe en muchas ciudades de la Ciudad de México, que es la falta de servicios, la falta de agua, la falta de sanitarios, etcétera, espacios adecuados para las familias, los niños, todos. Y tomar en cuenta también, sobre todo en zonas, por ejemplo, de laderas, etcétera, que ahí, justamente por su irregularidad, por su ilegalidad, si ustedes quieren verlo así, pues las familias se van apropiando como pueden de los terrenos y los van densificando. Este es el proceso de densificación de una favela en Río, tienen ustedes las fotos, y aquí pues, los resultados de los espacios que van quedando cada vez más angostos, pero sin embargo sí se garantiza una circulación, ¿no? A partir de una idea muy preliminar. Son procesos totalmente pragmáticos, por favor. Y por lo mismo, la elección de materiales de desecho, de demolición, etcétera, para tratar de construir las viviendas que se da en muchas de estas soluciones.
y ya después algunas pueden ser mejoradas, de tal manera que ahí yo más dejaría una palabra final para el papel que tienen las universidades y las ONGs en esto, que tienen por un lado muchas ventajas formativas. Realmente es mejor aprender tratando de resolver problemas inclusive difíciles existentes. En segundo lugar, que la disponibilidad de los estudiantes para este tipo de cosas es efímera. Ellos van a estar cuando mucho un semestre, un año participando en un proyecto y se van, porque ya tienen que terminar y van a otra cosa. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque a veces los proyectos requieren mucho más permanencia. Pero sí constituye un campo de reflexión, de innovación, necesarísimo para renovar el conocimiento de las universidades y también en las ONGs, y sobre todo las posibilidades que esto ofrece de vinculación, de difusión, de conectarse con otros grupos que están tratando de resolver el mismo problema. Y finalmente, lo que yo decía, que es que todo esto sí se puede asistir, pero es necesario en este proceso uno mismo aprender. Vamos a ver nada más con unos ejemplos finales. Este es un ejemplo de una vecindad que fue resuelta en Tepito por un grupo de la UAM Capozalco en 1987, después se quedó en 1985, y que sí, es el resultado de un trabajo conjunto de profesores y estudiantes. En este caso era Cinco Acuña, que estaba principalmente, y otro grupo de profesores que estaba a cargo de esta solución, pero con un grupo nutrido de alumnos que realmente ayudaron, pero también aprendieron. Y este otro que fue otro caso, que me tocó ver más de cerca, que fue la rehabilitación de una vecindad en Ecuador mexicano, en el centro histórico, en 1987. También ahí hubo un problema de que en el 85, cuando viene el temblor, se pide un decreto donde todas las vecindades dañadas por el terremoto se van a expropiar y a reparar y va a los dueños la posibilidad, a los ocupantes actuales, la posibilidad de volverlas a ocupar, pero ahora como copropietarios. Para eso va a ser un programa y se van a tener que ir a vivir 2 años o más en un campamento de aluminio o de una cosa así, y ya después regresarán a ocupar el lugar de la misma vecindad en la que vivieron, que más o menos fue lo que se hizo. Pero no todas las vecindades realmente estaban dañadas por el sismo. Lo que tenían muchas veces tenían daños acumulados por la injuria, por el abandono, por la falta de mantenimiento, por muchas cosas. Entonces había esta, por ejemplo, que estaba en el Ecuador mexicano, son fotos de cómo estaba antes de la intervención y cómo tenía, era una antigua casa en forma de alcayata, que es una casa del siglo XVIII, que había sido ocupada, que había un portal que había sido ocupado por cocinetas y bañitos, que están con esto, y además que dejaban sin luz y sin ventilación a los cuartos habitables de atrás. Entonces lo que se hizo fue esperar estos espacios, redistribuir un poco las superficies, porque esta planta alta, por ejemplo, estaba ocupada por una pareja de ancianos que ya andaban navegando aquí por este espacio. Y en cambio aquí, en una de estas viviendas podía haber una familia de 9 miembros. Era un problema serio. Entonces aquí ya se hizo una distribución más equitativa para que las mismas familias que estaban cuando ocurrió el desastre de 85 regresaran y regresaran ya como copropietarios, no solamente tenían que pagar un crédito a 20 años en aquella época y terminaban siendo copropietarios. Y hasta ahorita se ha conservado más o menos bien este sistema, pero lo importante es que aquí participan
urbanas, con los programas de las comunidades, y no nos preocupamos, como usted lo hizo, qué es lo que necesita la gente. Nosotros nos dedicamos a la construcción y llevamos los conceptos pensando. Y eso es un punto muy importante que todos, sobre todo los que utilizan créditos, que nos apoyan, vean la necesidad de dónde se va a construir, cómo se va a construir. Es muy importante cuando lleva años, no metemos ni letrinas, no metemos ningún saneamiento. Es muy importante para nosotros que nos deja usted que antes de ver un proyecto, antes de irnos a construir, veamos primeramente la necesidad de la gente y las costumbres de cómo viven. El adobe, el buen adobe que lo fabrica ellos mismos, nosotros nos llevamos desde acá o prefabricados, nos llevamos muchas cosas sin antes ver las costumbres de la gente. Para mí es muy importante lo que estamos acá ahorita de enseñar, de transmitir, que lo que venimos precisamente a eso, a tener conocimientos que nosotros muchas veces no los adquirimos, no los llevamos más allá, pero nosotros nos vemos nada más por. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo le quería hacer dos preguntas, específicamente por la parte rural. Este proceso de ir a conocer, de ir a aprender, entender lo que están haciendo, después se traduce con una propuesta que pues, eventualmente trae algunas cosas y pues, ayuda a cambiar a lo mejor algunas formas de pensar, a lo mejor rompe o puede romper algún paradigma, etc. Eso a mí me gustaría conocer su opinión respecto a cómo se devuelve y a qué cosas se puede enfrentar. Y mi segunda pregunta sería en la tipología que presenta, que me parece muy interesante, ahí, o al menos no la capté, la parte de, yo le llamaría una especie como de etapas de la vivienda, porque al ser, en algunos casos, las familias en diferentes momentos, ¿no? Que pueden hacer esas viviendas, pueden ir progresando, pueden ir modificando su vivienda. Lo que yo no vi es algo así como una edad de o el momento en que se encuentra la familia, o sea, será para una etapa, es la etapa de inicio de esa vivienda o está ya en una etapa madura de consolidación de la vivienda, etcétera, como que no la vi o cuál es la. Sí, vamos a comenzar por esto último. Mire, lo que pasa es que no tenía tiempo de explicar muchos detalles del proyecto, pero yo estuve dialogando con los ejidatarios, porque finalmente el programa se iba a aplicar como programa piloto en un ejido, y ahí se iba a empezar a hacer un grupo de viviendas. Primero para que vean cómo quedaba y si les gustaba, ¿no? Entonces yo estuve dialogando con los secretarios para ver qué les parecía, no solamente la casa, sino un proyecto de mejoramiento del poblado, o sea, también me metía un poco con la parte urbanística. Al principio mis propuestas eran muy rígidas porque pues un poco con la idea que sale uno de los pueblos, cree uno que ya sabe lo que se necesita, entonces yo le diría, pues sí, necesitan esto, y entonces hay que hacer esto y esto, pero ellos me dicen, no, esperen, nosotros que no queremos perder lo que ya tenemos, respeten nuestro. Yo quería ordenar un poco la traza de este poblado, no, déjenos la traza como está, porque no queremos mover nuestras casas, entonces tuve que modificar mi proyecto a eso y ya luego ver con ellos las alternativas de las ciudades. 6 proyectos distintos de casas, cada uno con variantes de etapas de crecimiento, etc. O sea que había mucho. Y la idea era que estos prototipos que se hicieran, podían ser un primer grupo de una 50 casas, como un poco demostrativo, ¿no? Inclusive pudimos hablar hasta con el gobernador del estado, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba en esa época, y yo le dije, mire, señor gobernador, esto no se necesitan grandes recursos. Si usted colabora con los ingresos que necesita esta gente, nada más durante el tiempo
es que a este pequeño grupo lo necesario durante el tiempo que están en su casa, apoyen un ingreso, un salario pequeño, ¿no? para que puedan mantener a su familia. Y ya ellos lo van a hacer. Y ya había hablado con ellos también. Pero la decisión finalmente no era ni siquiera del gobernador, sino era del Departamento de Asuntos Agrarios nuevamente y de las Secretarías Públicas, que ya para entonces habían entrado políticos que no hay una casa relatar, pero el proyecto de aborto finalmente pero sí, hay muchas. Yo creo que cada caso da distintas posibilidades de solución que hay que explorar de cómo se realizan y cómo se pueden materializar las cosas. No sé si eso responde a tu inquietud. Y la otra pregunta que los paradigmas de lo que se rompe cuando ya que se capta la información, lo que aprende, se entiende, cómo se transmite o qué cambia. No, pues la única es presentarles a ellos yo todo esto que les estoy mostrando, eso les presentaba a ellos, a los propios ejidatarios, y pedía su punto de vista, su opinión. La solución a la que llegamos era aparentemente consultada por ellos en la asamblea de ciudad. Bueno, igual el compañero, yo le doy las gracias por esta presentación. Nosotros nos encontramos trabajando, como ya lo dije ayer, en la Sierra Norte del Pueblo. Trabajamos con materiales de la región, bueno, nosotros sí lo llamamos que es piedra, tierra, madera. Nosotros, uno de los problemas con los que nos encontramos al llegar ahí es que, bueno, yo que recientemente me integré hace unos años, es primero que yo llegué con la visión de la ciudad, ¿no? Yo traté de, usted lo dice, traté de integrar lo que es el baño, cocina, comedor, dormitorio, cosa que va totalmente fuera de lugar en ese entorno, ¿no? Yo iba con esa visión, yo estudié aquí en la Huajuchimilco, y me doy cuenta de que no es lo que ellos necesitan. A mí mi coordinador en ese momento, me decía, es que no vayas pensando que les va a hacer su casa así de 2 pisos, porque ellos tienen otra visión. Nosotros hicimos un proyecto, el cual hablamos con ellos, partiendo de sus necesidades, y encontramos lo mismo, ¿no? que necesitan, por ejemplo, nosotros un salto para la colocación de su maíz, un salto, ya lo conocen como salto, lo que es el zapato, para la colocación de su maíz, todo eso. Pero algo que siempre se nos olvida a nosotros es el ver el lado, como yo lo llamo, sociocultural. Nosotros llegamos y creemos que tenemos la solución para todas las personas que quieren una vivienda hablando de arquitectos, y realmente no es así, ¿no? O sea, es algo que siempre se nos olvida, el lado sociocultural. Hablaban hace rato de lo que es se me está yendo el nombre, donde colocan a la Virgen, el altar doméstico. En este caso no se hace, ¿no? Pero allá yo fuera de lo del baño, llegando a lo del baño, yo decía, ¿usted quiere un baño? Entonces, se lo voy a colocar en tal parte. Pero ¿por qué no? Yo voy al baño, aquí donde van a oír, pero yo voy al baño, no yo lo quiero hasta allá. Nosotros decíamos, pero es que usted, si llueve o algo así, se va a montar, tiene que ir hasta el fondo para. Pues, a mí no me importa, yo prefiero estar allá solito. Y no me lo pones ahí para quedar siendo como una bodega, y no me va a funcionar. Entonces, uno más bien tiene que irse adaptando a las necesidades de la gente, pero también viendo la forma en cómo viven ellos. Así es. Sí, pues, sí, por eso digo que hay que aprender primero de ellos, más que dejarles nada. Uno no debe llegar con la percepción de
necesidad de que uno es el que tiene que aprender, porque ellos, porque creo que lo que están haciendo soluciones de hace cientos de años. Y entonces, lo que sí podemos hacer, y eso va relacionado con la otra pregunta que me decía, que sí puede uno tratar, dentro de lo que uno ya sabe, de proponerle algunas mejoras, pero que no cambien en lo esencial lo que ellos están acostumbrados a hacer, y sobre todo que lo puedan seguir haciendo ellos también. De nada sirve proponerles mejoras que se vuelvan inaccesibles para ellos. Mejoras que estén a su alcance, que ellos las puedan seguir manejando, pero que sí representen un avance técnico, ¿no? Yo por eso les ponía el ejemplo de que sí me asesoré yo con el ingeniería y con otros asesores para ver cómo podíamos mejorar algunos detalles del sistema constructivo sin variarlo esencialmente, prácticamente el mismo sistema, pero con unas mejoras que lo hacen un poco mejor, ¿no? Y que siguen estando al alcance